Nos dice nuestra santa religión que cuando un justo muere, no hay que llorar, no hay que doler, sino hay que celebrar su encuentro con el Padre. José Galá fue un gran católico, un hombre convencido. Cuando no le gustaba alguna cosa le decía, como no le gustaron las peripecias izquierdistas del Papa Francisco por aquí, por esta América, lo dijo con toda claridad, pero fue un hombre que deja una huella imborrable en la vida de Colombia y en la clase media de Colombia a la que le llegó con esa maravillosa universidad que es la Universidad La Gran Colombia. Doctor Santiago José Castro, muy buenos días y sus expresiones con ocasión de la muerte de quien fuera rector de la universidad que usted ahora regenta durante tantos años. Doctor Fernando, muy buenos días para toda la mesa de trabajo y para los oyentes de La Hora de la Verdad. En efecto, el día de ayer a las 9:15 falleció quien fue hasta ese momento presidente de la Universidad de La Gran Colombia, el doctor Galat, ya que usted trae a colación pues su papel aquí en esta universidad, que sin lugar a dudas es una universidad popular, porque así lo quiso su fundador, Julio César García, y así lo consolidó el doctor Galat. Asumió la rectoría en 1981, y a partir de entonces la Universidad de La Gran Colombia se disparó, se consolidó. En el año 2014 asumió la presidencia de la universidad y junto con la conciliatura me pidieron asumir la rectoría el 18 de julio de 2017 y desde entonces veníamos trabajando de la mano en la renovación, en la innovación, en superar algunas dificultades que se han presentado en la universidad y lo logramos y tengo la satisfacción, doctor Fernando, de que el doctor Galat descansó en paz sabiendo que la universidad estaba otra vez con excedentes importantes para inversión, que tenía más programas acreditados, que había abierto nuevos programas académicos por primera vez en cerca de 20 años, que tenemos un proyecto en Medellín andando, que vamos a estar presentes en Montería y en Honda, y fue lo que él siempre quiso y creo que se fue con la tranquilidad de que lo pudo hacer, doctor Fernando. Lo pudo hacer. José Galad, un hombre muy significativo, uno de los creadores de la más grande empresa política que se conozca en América para derribar una dictadura y para reconciliar de verdad los partidos enfrentados, que fue el Frente Nacional. Nunca se le reconoció eso suficientemente al doctor Galat, pero ahora sí, a la hora de su muerte, la gente recuerda que él fue el gran impulsor de esas reuniones históricas de Laureano Gómez con Alberto Lleras Camargo. Venga, doctor Fernando, eso es un asunto fantástico que conversábamos seguido con el doctor Galat. Resulta que el doctor Galat, su tesis de grado en la Universidad Nacional, él es abogado de la Universidad Nacional, la cambió faltando 10 días para sustentarla, porque vino el golpe de Rojas, y entonces él hizo una tesis para obtener el título de abogado donde decía que eso era una usurpación, que ahí no había ningún golpe de opinión, todo desde el derecho constitucional, que era una de sus pasiones, y uno de sus mentores en la Universidad Nacional, vaya usted a saber, fue Darío Chandía, y de hecho cuando se preside esa sustentación y le es aprobada, el gobierno de alguna manera trata de frenar eso, porque para entonces José Galat tendría unos 23, 24 años, ya era el editorialista del siglo, y su gran amigo era Laureano Gómez, y en ese momento lo quisieron bloquear. Él supera eso, se gradúa como abogado y termina exiliado por la persecución de la dictadura de Rojas Pinilla, y en el exilio, cuando ya se ve lo que empieza a pasar, como pasa en cualquier dictadura, porque pues usted sabe lo que pasa cuando no tiene el poder absoluto, José Galat en Europa, a través de sus profesores de la Nacional que eran liberales y a través de Darío Chandía y otros, acuerdan un encuentro entre Laureano Gómez, que era su mentor político, si se quiere, y sus profesores de universidad que siempre vieron en él alguien muy conservador, pero un gran estudiante. Siempre fue el doctor Galat de los mejores estudiantes. Y él promovió, en últimas, esa idea de decir, aquí tenemos es que llegar a un acuerdo para no matarnos más. Y siempre, una vez se concreta, usted recordará los acuerdos de Benidorm y demás, siempre el doctor Galat dijo, cometimos un error, y es que logramos la paridad política, pero no la paridad social. Colombia sigue siendo un país donde el término igualado es peyorativo, decía el doctor Galat, y siempre
cuestionó eso, pero sin lugar a dudas, no solamente en ese escenario del Frente Nacional, sino posteriormente jugó un papel neurálgico en la política colombiana que yo creo que no hemos reconocido suficientemente, pero siempre estamos a tiempo de hacerlo. Por ejemplo, doctor Fernando, usted recordará Radio Sutatensa y el posterior bachillerato radiofónico promovidos desde las consejerías presidenciales de Carlos Lleras y Misael Pastrana, que asumió el doctor Galat. Fue un asunto importantísimo. También insistió en que el gobierno tenía que tener un canal con cierta autonomía, que posteriormente fue Señal Colombia, y cuando se dio cuenta que eso no es lo que quería, lo que hizo fue crear un canal propio de la universidad para defender valores, que es el canal Teleamiga, y el doctor Galat hasta último momento me estaba dando ideas de lo que teníamos que hacer desde la universidad para favorecer a las clases populares en este país. Siempre soñó, doctor Fernando, con la promoción activa de las empresas comunitarias, porque él decía que las personas cuando trabajan en una empresa y no la sienten propia, trabajan menos, y lo que este país necesita es que todos seamos más productivos, y por eso él siempre me decía a mí, lo que tenemos que hacer es garantizar que las nuevas empresas tengan muchos propietarios que quieran trabajar y que las sientan propias, porque lo que no es de uno, a uno no le importa, decía el doctor Galat. Y como esas, pues doctor Fernando, tantas y tantas anécdotas en cerca de 18 años de una relación que fue muy cercana, y usted bien lo dice, el doctor Galat jugó un papel fundamental, y a sus más de 80 años insistió en ser precandidato a la presidencia y logró una votación superior a los 100.000 votos, que también nos impresionó a muchos, y lo escucharon, y tenía las tesis más claras, siempre respetuoso con los demás. Doctor Fernando, eso es una cosa que la gente en ocasiones no mide, y es que el doctor Galat tenía profundas diferencias con muchos, y era un católico convencido y demás, pero en la relación personal jamás faltaba el respeto, era profundamente cariñoso con sus contradictores, doctor Fernando. Lo que quiere decir que era un buen católico. Así es. Porque un católico no ofende, un católico no agrede, un católico recuerda el mandato fundamental de la fe cristiana, que es el amor al prójimo y el respeto al prójimo, respetar a las personas y poner el debate. El que irrespeta pone el debate al nivel de la gritería. Ayer tuvimos en el Parlamento colombiano, y esto también es un tema cultural, una gritería infecta de una representante a la Cámara para que no se supiera qué era lo que se estaba discutiendo. Nada menos que el hecho de anticultura más monstruoso que se ha cometido en Colombia, que fueron las violencias de las FARC contra el pueblo y en particular contra las niñas campesinas, que eso tiene escandalizado al mundo. Pero en el momento en que el debate se vuelve gritería, pierde sentido, pierde altura, pierde nivel. Para discutir hay que discutir con argumentos, con serenidad, con tranquilidad, que sean las ideas las que muevan y no los gritos que no mueven nada. José Galat era un hombre de estilo y le infundió ese estilo a la Universidad La Gran Colombia, y Universidad La Gran Colombia que siempre recordará al doctor Galat y entenderá, doctor Santiago José Castro, que el punto en que la dejó es un punto de partida para nuevas hazañas. En honor a José Galat, la Universidad La Gran Colombia no va a echar escaleras abajo. Al contrario, el legado de José Galat tiene que ser la plataforma para más altas empresas, para conquistas más nobles, para hacer de la Universidad La Gran Colombia lo que él soñó. De otra manera sería una traición a su memoria, doctor Castro. Así es, doctor Fernando, y permítame compartir con usted 3 anécdotas relativamente sencillas. La primera, José Galat se opuso conceptualmente, teóricamente, al Acuerdo de La Habana, y lo hizo en sus programas, y lo cuestionaron mucho, y lo criticaron mucho, y ahora que yo veo las objeciones que presenta el presidente de la República a la ley estatutaria de la JEP, veo cuánta razón tenía en su momento el doctor Galat, pero nos sorprende a todos, porque ese era José Galat, porque José Galat era un conservador convencido, y en últimas, cuando él veía que algo se había dado, él trataba de intervenir, porque siempre dijo, no podemos estar afuera, tenemos que estar adentro para cambiar las cosas, y después de que se firma ese acuerdo en el Teatro Colón, José Galat dice públicamente, y lo hace, dice, pues muy bien, si así se firmó, y si eso es válido, y si ya la Corte dijo que era válido,
tendremos entonces que recibir en la Universidad de la Gran Colombia a los guerrilleros rasos desmovilizados que quieran estudiar, para mostrarles qué es la empresa comunitaria, para decirles que sí pueden estudiar, para decirles, y aquí hubo varios exguerrilleros de las FARC estudiando con nosotros, promovidos por José Galat. Entonces era una cosa que a la gente sorprendía, algunos lo criticaban y él lo que decía es, la educación no se le puede negar a nadie, no podemos seguir criticando a los otros sin darles alternativas para que estudien, para que piensen de otra manera, para que lean otros autores, decía José Galat siempre, me decía, mijito, es que no puede ser que uno haya leído marxismo durante 14 años en la selva y no les vamos a dejar leer a Jesucristo en las aulas de la universidad, decía el doctor Galat, y ese tipo de anécdotas. Otra anécdota que tengo es que él cuestionó mucho el proyecto de la nueva era también, como católico que era, y lo que él hacía es que él decía, uno no puede estar criticando, uno tiene que criticar y escribir, y cada vez que tenía una controversia sacaba un libro. Entonces tuvo una controversia con el padre Gallo y sacó un libro que se llama Teólogos de la Apostasía, tuvo una discusión con los de la nueva era y sacó un libro en su momento que se llama La Nueva Era, los hombres dioses contra Dios, que todo queda allí, y los hacía breves, porque él me decía, a mí siempre me decía, el problema es que hoy en día la gente no lee no porque no quiera, sino porque a veces no tiene tiempo, y José Galat me decía lo siguiente, me decía, yo me pongo a pensar, una persona que sale de su casa y toma uno de esos buses verdes, mijito, es decir, los alimentadores de Transmilenio, y tiene que viajar 2 horas para llegar a su trabajo y luego 2 horas de regreso para ganarse si acaso $1.000.000, ¿a qué horas van a leer? ¿Con qué plata van a comprar un libro? Entonces él decía, tenemos que escribir breve para que la gente nos lea. Y él tenía un humor, doctor Fernando, que usted no se alcanza a imaginar. Y entonces a los de la nueva era les decía, la verdadera nueva era la estamos construyendo nosotros en la Universidad de la Gran Colombia, y es una nueva era católica e integral. Y les decía así, y les regalaba su libro. Y su última controversia lo motivó a escribir un libro que vamos a lanzar, yo creo que en unos 15 días, que se llama de la siguiente manera, doctor Fernando, se llama Universo sin Dios, Cerebro sin alma, Ciencia sin religión, y si fuera lo contrario, en pregunta. Ese fue su último libro. Por supuesto, en el momento en que yo le dije que el título era muy largo, me dijo que lo imprimiera así que no molestara más. Universo sin Dios, complicadito. Tratar de entender el universo sin Dios, eso es como cuadrar el círculo. Y por eso José lo dice, doctor Fernández, dice, y si fuera lo contrario, si volviéramos al universo con Dios, al cerebro con alma, a la ciencia con religión y con fe. Y este libro lo vamos a lanzar en próximos días, que fue su última reflexión a la que le dedicó sus últimos años, doctor Fernando. Bueno, quedamos listos para ese libro y lo esperamos con avidez. José Galat, un gran colombiano, se nos fue físicamente, pero su memoria queda. Y lo que sería infame de parte de quienes lo admiramos en vida sería olvidarlo y traicionarlo después de muerto. No, aquí seguiremos defendiendo ese legado, doctor Fernando. Ni más faltaba que fuera de otro modo, doctor Santiago José Castro. Muchos abrazos fraternales a toda la gente de la Universidad La Gran Colombia, y adelante, para atrás ni para coger impulso, porque José Galat no lo toleraría y él está muy cerca. Y él va a seguir revisando la universidad, tenga la seguridad. Así es. Y hay del que le sea infiel a los postulados de la Gran Colombia. Muchas gracias, doctor Santiago José Castro, rector de la Universidad La Gran Colombia. Muchas gracias a ustedes y un feliz día. Bueno, queridos amigos, ya oyeron, ¿no es cierto? Se fue un gran colombiano, un colombiano de esos que de verdad valen la pena. Un gran pensador, un gran polemista, siempre elevado. Nunca se le oyó un grito. Nunca daría los alaridos que estamos presenciando en el Parlamento colombiano. Siempre con ideas, siempre profundo, siempre perspicaz, siempre vertical, siempre respetuoso de las ideas ajenas. Se nos fue José Galat, pero la Universidad La Gran Colombia seguirá llevando su legado para siempre. Son las 8:42 a.m, esta es la hora de la verdad.